Buenas noches, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, por favor. Este sermón se titula El ministerio de la reconciliación. La Biblia nos dice que estamos en el medio de una batalla espiritual. Usted, junto con el Espíritu Santo que mora en usted, la palabra de Dios y con un poco de entrenamiento básico, tiene todo lo que necesita para luchar en esta batalla. Nuestro gran comandante espiritual es el Dios Todopoderoso de la Biblia. Nuestro objetivo en esta misión es de liberar a almas que están cautivas por el diablo. Satanás quiere que las personas no sean iluminadas con el Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El objetivo del Espíritu Santo en las Santas Escrituras es de que usted gane almas a Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25, nos define de cuáles almas estamos hablando. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos por él a su voluntad. Vayan a 2 de Corintios capítulo 4, por favor. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. La voluntad del diablo es de que todos perezcan. Los que se oponen a sí mismos son las personas que no han puesto su fe en el Evangelio de Jesús. Estas personas no han oído una clara presentación del Evangelio, o no han entendido o han rechazado el Evangelio. El objetivo dado a nosotros es de rescatar a estas almas que están cautivas por el diablo. Es muy importante que usted entre a la batalla, porque el enemigo no se va a salir de la guerra. El diablo no va a declarar una tregua porque usted no está en la batalla. El diablo no va a descansar mientras usted se mantiene al margen de la guerra, al margen de las batallas. El diablo tiene a sus subordinados que seguirán haciendo su voluntad cada día. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿De cuál ministerio nos está hablando aquí Dios? Vayan un capítulo adelante a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, por favor. Nos dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando una persona es reconciliada hacia Dios, ya la ira de Dios no está sobre cierta persona. Esa persona tiene un boleto al cielo por medio de su fe y no al infierno por medio de su incredulidad. Pero si usted y yo no predicamos el Evangelio, cierta persona se queda un incrédulo y ciertamente termina en el infierno. Es usted quien tiene que tomar el primer paso para que una persona sea salva. Dios le dio a usted las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. Versículo 19 nos dice, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué decidió Dios usar personas como nosotros para salvar a la gente? Porque le agradó a Dios salvar a los creyentes por la insensatez de la predicación. Ahora regresemos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 nos dice: por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto. Los que se pierden son las personas que van a dar al infierno si se les encubre, o en otras palabras, se les esconde el evangelio. Es una cosa si estas personas llegan a dar al infierno porque tuvieron un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero es otra cosa si decidimos nosotros no predicar el evangelio por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Es una cosa si se van al infierno por su propia voluntad, pero es otra cosa si se van al infierno porque nosotros decidimos desobedecer y no ejecutar las órdenes claras de Dios. Versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios todopoderoso de la Biblia permite que el Dios de este mundo, el diablo, cegue la mente de los incrédulos si usted decide no predicarles el evangelio. También lo permite si ellos deciden no poner su fe en Cristo. Dios no va a hablarles a las multitudes con una voz audible para que las personas sean salvas. ¿Por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la insensatez de la predicación. Versículo 5 nos dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Volteen sus Biblias a Mateo 4, por favor. Mateo capítulo 4. ¿Quiénes son los verdaderos iluminados? ¿Son los masónicos que se dicen Illuminati y guardan toda clase de secretos? No. Los iluminados somos nosotros, los cristianos, y Dios nos manda no a mantener secretos, sino a exponer las buenas nuevas, las buenas noticias a toda criatura. Jesús enfatiza como objetivo principal el predicar el evangelio en el principio por toda la Biblia y como su último mandamiento antes de ascender al cielo. El ser humano se acuerda más fácilmente de las cosas que oímos o leemos al principio de un pasaje o al fin de un pasaje. Y el primer trabajo, el principio que nos demuestra Jesús en el Nuevo Testamento fue de predicar el evangelio. Mientras Jesús ayunaba por 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo
esos 40 días y 40 noches. Mateo capítulo 4, versículo 1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos demuestra Jesús que necesitamos la Biblia, las Santas Escrituras, para reconciliar almas para con Dios. El espíritu del nuevo creyente es renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El versículo 17 nos dice, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos a Jesús predicar el evangelio, mandando que se arrepintieran de su falso entendimiento y en lugar pusieran su confianza en él. Versículo 18 nos dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es que fueran pescadores de hombres. En otras palabras, que ganaran almas. Versículo 20 nos dice: ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Volteen sus Biblias a Mateo capítulo 28, versículo 19, por favor. También más fácilmente nos acordamos de lo que hemos oído o leído o estudiado al fin de un pasaje. Nos dice como última ordenanza, Jesús, antes de ascender al cielo, nos dio el mandato en Mateo 28, 19. Dijo: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vayan a Isaías capítulo 14, versículo 12, por favor. Isaías 14, versículo 12. ¿Qué es lo primero que se les enseña a todas las naciones? El evangelio, para que sean salvos y posteriormente puedan aprender todas las demás cosas de la Biblia. Isaías 14, versículo 12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Volteen sus Biblias a Hechos, capítulo 8, versículo 26, por favor. Lucifer, que es otro nombre para el diablo, quiere ser semejante al Altísimo, a Dios. Lucifer quiere imitar a Dios, en que quiere ser adorado por todas las naciones. Dios nos tiene a nosotros como ministros para reconciliar a los hombres con Dios.
Nosotros somos los verdaderos mensajeros, los verdaderos ángeles de Dios. Y Satanás tiene a sus ministros que se disfrazan como ángeles de luz, pero en realidad son ministros del diablo. Dios tiene sus ministros, el diablo quiere imitar, quiere ser como el Altísimo, él también tiene sus ministros de él. Existen multitudes de personas que predican un evangelio diferente. En lugar de nosotros de presentar el evangelio bíblico, ellos presentan otro evangelio. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué necesitamos predicar el evangelio? Porque una persona que no es salva no puede entender el evangelio hasta que un cristiano le dé una clara presentación del evangelio. Hechos capítulo 8 versículo 26 nos dice: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad, bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Volteen sus Biblias a Proverbios capítulo 11, versículo 30, por favor. Si Felipe hubiera decidido apagar el espíritu y no hacerle caso, el eunuco no se hubiera salvado ese día. ¿Por qué? Porque un incrédulo no puede entender las santas escrituras, al menos que un cristiano le explique. Posiblemente Dios lo escogió a usted para predicar el evangelio a sus padres, hermanos, tíos, sobrinos, vecinos, amistades, desconocidos, etc. Si usted no predica el evangelio a ellos, posiblemente ninguna otra persona lo va a hacer. ¿De quién quiere usted recibir gloria? ¿De Dios o del hombre? ¿Quiere ser sabio usted de acuerdo a la sabiduría del mundo o de acuerdo a la sabiduría de Dios? Proverbios 11:30 nos dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. De acuerdo al mundo, usted es un insensato si cree en la Biblia, toca puertas y predica el evangelio. Pero de acuerdo a Dios, usted es inteligente si gana almas. ¿Por qué es esto? Porque tiene su mirada en la voluntad de Dios, en lo eterno. Cuando usted gana un alma para Dios, es un alma que está salva por toda la eternidad. Cuando usted, por su ministerio, reconcilia a una persona para con Dios, usted es personalmente responsable de presentarle la luz del evangelio para que se escapen de fuego eterno, oscuridad eterna, donde el gusano de ellos no se muere, donde serían atormentados de día y de noche por siempre, jamás. Como último versículo, vayan a Juan capítulo 15, versículo 8, por favor. ¿Será importante predicar el evangelio? Absolutamente. Jesús quiere que usted predique el evangelio porque eso da gloria al Padre. Usted tiene la opción de entrar en la batalla con su espada, que es la simiente incorruptible, la palabra de Dios. Usted también tiene la opción de quedarse al margen de la guerra espiritual y hacer nada. Cuando usted escoge la segunda opción, Dios no es glorificado. ¿Usted quiere traerle gloria a Dios? Entonces, predique el evangelio. Si usted quiere traer gloria a Dios, acepte a esta misión. No es una misión de una sola batalla,
o de un día, o de un mes, o de un año. Si Dios nos da vida, es una misión de décadas. Es una misión, si usted acepta la ordenanza de Dios, que es por el resto de su vida. Dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por la bendición de darnos otro día de vida. Por favor, Jesús, abre nuestros oídos para que entendamos tu escritura y para que seamos hacedores de tu palabra y no nomás escuchadores, Dios. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.